Gracias por continuar con nosotros. Vamos a una entrevista con el abogado Rodolfo Leiva Martínez. Él fue uno de los participantes en este concurso de selección de los nuevos consejeros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Abogado, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por recibirme aquí en el canal y por permitirme dirigirme a su audiencia. Abogado, pues bueno, usted participa en el proceso de selección para ser consejero del ICHITAIP. Así es. Pero antes de que nos platique de ese tema, platíquenos un poquito quién es el abogado Rodolfo Leiva Martínez. Muy bien, pues estoy dedicado ahorita al ejercicio privado del litigio. Llevo 7 años especializado en cuestiones de derechos humanos, en cuestiones de transparencia electoral. Y participé en los 2 procesos de renovación del Consejo General del ICHITAIP, en el 2009 y en el 2012. En ambos concursos obtuve el primer lugar de conocimientos y considero en este último concurso del 29 de noviembre del 2012 que no se hizo una designación apropiada según los estándares constitucionales y legales. Por eso decidí presentar una demanda de amparo que acaba de ser resuelta por el señor licenciado Ignacio Cuenca Zamora, haciendo gala de una especialización técnica y de un rigor constitucional que es laudable en nuestro Poder Judicial de la Federación. El 9 de enero del 2014, el juez decidió que los nombramientos hechos en el 2012 eran inconstitucionales y que debían ser anulados. Ordena al Congreso del Estado que haga una nueva decisión de entre las personas que participamos en el 2012 con los elementos de aquel entonces, y que en dado caso cada diputado haga un voto razonado de por qué está promoviendo a alguien en el Consejo General. Y por último, si el Congreso del Estado considera que no debo yo ser consejero titular en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, debe explicar con detalle todas las razones de peso que no existen para que yo no sea consejero. A ver, usted participa en el último proceso del 2012. Así es. ¿Cuántos consejeros eran las vacantes que había en ese entonces? Ahí se renovaron 2 posiciones titulares de 5 y además se concursaron 5 posiciones suplentes. El juez resolvió que las 7 posiciones eran inconstitucionales, las designaciones, y que están anuladas. Es decir, entonces el juicio de amparo ya se resolvió. Así es. A favor de usted. Así es. En ese entonces se designan 2 consejeras, mujeres titulares. Sí. Alma Rosa Armendáriz Sigala y Sí. María Nancy Martínez Cuevas. Exactamente. Usted inicia esta inconformidad, platíquenos cómo es el procedimiento cuando usted se inconforma. Muy bien. Es muy importante que la ciudadanía sepa que la transparencia es algo fundamental para la vida de todos los mexicanos, porque tenemos derecho a saber qué hacen nuestros gobiernos, cómo lo hacen, en qué se equivocan, en qué dispendian, para que la ciudadanía esté bien informada. Por eso es tan importante los medios de difusión independientes, que la ciudadanía tenga todos los elementos necesarios para poder tomar decisiones. Aunado a que esos institutos también protegen la privacidad de las personas y cuidan que los datos que los localizan no sean utilizados inapropiadamente, como por ejemplo cuando en Tepito se vendía el padrón electoral del Instituto Federal Electoral y sometiendo a personas a grandes riesgos de seguridad o respecto a su patrimonio. Entonces, la Constitución, esto es algo tan importante, que a estos organismos se les dio autonomía. Y en la Constitución Federal se establece que estos organismos deben tener 3 características. Deben ser especializados, es decir, que solamente deben concentrarse en eso y deben tener a personas preparadas para poder tomar decisiones correctas en beneficio de la ciudadanía. Estos organismos deben ser imparciales, es decir, no deben tener preferencia ni para el gobierno ni para el particular, sino que deben basarse en los elementos objetivos y deben ser autónomos, es decir, no deben tomar instrucciones de las personas en el poder, porque naturalmente, pues cuando en el gobierno se cometen errores, pues tienen interés de que no se conozca por la ciudadanía estos errores para que no reciban juicios de reproche. Entonces, en ese sentido,
La Constitución de Chihuahua y la Ley de Chihuahua efectivamente han sido de vanguardia a nivel nacional porque fueron los que influyeron en una reforma constitucional y se invirtió mucho, los chihuahuenses han invertido mucho en la transparencia. Pero precisamente señalan de que para escoger a los consejeros debe haber un proceso específico para que sean los mejores que sirvan a la ciudadanía. Entonces, ese proceso implica una convocatoria de los 3 titulares de los poderes estatales, implica que se deban entregar ciertos documentos para demostrar que se cumplen con los requisitos de la ley, que se tiene la edad, la nacionalidad, que nunca ha sido condenado por un delito doloso, que no se es miembro de una iglesia formalmente en carácter de ministro, que no ha sido dirigente de partido político para tener independencia de criterio. Y se encomienda un examen de conocimientos por ley a las universidades en el estado, precisamente para escoger a las personas que mejor sepan. Después se debe hacer una entrevista para verificar al candidato, sus planes, si conoce de qué se trata, si tiene las actitudes necesarias para servir genuinamente y no para llegar a un puesto para criticar, para censurar la libertad de expresión o para ocultar la información. Y por último, a través de diversos órganos se van haciendo una serie de listas, primero unos 20 preseleccionados, unos 10 finalistas y eso es lo que es designado en el Congreso. Entonces, dígame. Es decir, ¿usted aparece o se publicó esta lista de los mejores candidatos? Así es decir, fue en una sesión pública del 29 de noviembre, nada más de que en los 2 exámenes yo fui el primer lugar de conocimientos. Entregué toda mi documentación completa, a tiempo, en la forma exigida, sin ayuda ilícita del propio gobierno, y presenté una idea específica de un plan de trabajo en pro de los chihuahuenses, pero yo no fui designado electo. Nada más que en esta segunda ocasión, mi análisis fue el siguiente. Yo fui el primer lugar con un 9.1 de calificación. Sí. Y las personas designadas, Alma Rosa Armendáriz Sigala, fue el peor examen de los 66 personas que lo presentaron, con una calificación de 4.5 de calificación. ¿4.5 de 10 se refiere? Así es. O sea, la calificación máxima 10. Yo 10. obtuve 9.1, Alma Rosa Armendáriz Sigala tuvo 4.5. Es decir, reprobó. Reprobada en todos los niveles educativos, en cualquier nivel del país. El último lugar y el Congreso eligió al peor examen de conocimientos en vez del número 1 por segunda ocasión consecutiva. Y la otra persona que fue designada previamente sacó 6.6 de calificación. Si bien no está reprobada, pero eso no es especialización, que es lo que dice la Constitución. Yo le preguntaba a los ciudadanos, si usted se fuera a operar, ¿iría con un médico que sacó 6.6 de calificación en esa materia? ¿O con uno de 9? Con el de 9.1. Entonces, es decir, pasó de panzazo, como decimos por eso, en pero México. no es especializada, que es lo que exige la Constitución. Entonces, si una persona no está especializada y aún así es beneficiada con un puesto de titular, pues naturalmente esa persona entiende que no está en ese lugar por méritos propios, sino porque alguien ahí la colocó. Y no puede ser imparcial y mucho menos autónomo. Y entonces no está sirviendo a la ciudadanía, sino está sirviendo a la persona que lo benefició con ese puesto. Aunado a esto, me percaté a consecuencia de un litigio muy intensivo desde el 22 de diciembre del 2012, que fue cuando presenté la demanda, hemos logrado que con muchas resistencias el Congreso entregue la información genuina y ahí me percaté que las 7 personas designadas ni siquiera entregaron su documentación completa. Es decir, ¿por qué una persona que va a participar en un proceso ni siquiera cumple? Pues porque le habían dicho, usted es la beneficiada y no tiene que preocuparse. Yo para el examen de conocimientos llevo 7 años dedicándome a esto y me dediqué 4 meses exclusivamente a prepararme para el examen. Y estas personas, pues naturalmente ni siquiera estudiaron, porque hubieran estudiado algo de la Constitución y hubieran tenido una calificación por lo menos aprobatoria. Me percato de su documentación y ni siquiera cumplieron con los requerimientos específicos. Por ejemplo, Alma Rosa Armendáriz Sigala, la convocatoria establecía que se debían entregar documentos públicos para demostrar que se tenía un requisito legal. Un documento público es uno expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones y que la ley le da mayor credibilidad por quien viene en ejercicio de sus funciones. Entonces, uno de los requisitos es demostrar ser un profesional con título universitario.
Pero para demostrar ese requisito hay que señalar, entregar el título original o entregar una copia certificada ante notario que cuesta 50 pesos. Alma Rosa Armendáriz y Gala entregó copias simples y entonces pues una copia simple no tiene la certidumbre legal de un documento. Bueno, ¿y qué dice la sentencia de amparo? ¿Qué nos dice la sentencia? La sentencia de amparo dice lo siguiente: el Congreso del Estado violó sistemáticamente todas las reglas establecidas en la Constitución Federal, en la local y en la legal y en la secundaria, en la ley secundaria, para designar a los mejores. Todas las observaciones que hizo Rodolfo Leiva en su demanda de amparo y en sus alegatos están demostradas. Por tanto, primer punto resolutivo, los 7 nombramientos, el titular de Alma Rosa Armendáriz y Gala, el titular de María Nancy Martínez Cuevas y los 5 suplentes están anulados. ¿Quiere decir que pierden el cargo, ya están fuera del Ixitaipe ellos? Así es, pero ahorita vamos a ver cuál es la consecuencia. Esto es lo que está decidiendo el juez. Segundo punto, el juez le dice al Congreso que vuelva a tomar una decisión y que escoja de entre las personas que participamos en el proceso del 2012 y que se base en los documentos que tenían en el 2012 para tomar la decisión. Les ordena que efectivamente revisen que hayan cumplido, 1, con los documentos, entregando todos los documentos a tiempo, en la forma exigida y sin ayuda del propio gobierno estatal, que lo hayan hecho de forma independiente, porque el gobierno estatal ayudó al 61% de los participantes a conseguir un documento que es la constancia de la ciudad en la Secretaría de Gobernación. Todo eso está demostrado plenamente. Punto número 2, el Congreso tiene que considerarme a mí un finalista, porque esa fue la posición que yo tuve. Yo llegué a los 10 finalistas y simplemente no fui designado como consejero titular, a pesar de que fui el mejor en todos los aspectos. Y tercero, le dice al Congreso que haga una nueva designación. Pero para hacer una nueva designación, el juez obliga al Congreso a que cumpla con la propia ley que el Congreso dictó, que revise los perfiles, que compare, que contraste, que examine las calificaciones. Que segundo, que tenga una calificación aprobatoria. No puedes designar como consejero a alguien que reprobó. ¿Sí? Porque eso es premiar la ineptitud. Debes designar a alguien que está aprobado, pero tampoco basta, como es la expresión, aprobar de panzazo con un 6.6. Tienes que demostrar la especialización. ¿Y qué es lo que dice el juez? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la calificación mínima aprobatoria en la Universidad Autónoma de Chihuahua a nivel de maestría? 8. ¿Cuál es la calificación mínima aprobatoria en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a nivel de maestría? 7. ¿Cuál es la calificación aprobatoria en el Tecnológico de Monterrey a nivel de posgrado? 7. Entonces el juez dice, por lo menos, que tengan un 7. Exacto. Aunque lo deseable sería que tuvieran un 8. Pero definitivamente nunca se va a poder comparar a alguien que tiene 6.6 de calificación, por nada del mundo va a poder superar a alguien que tiene un 9.1 de calificación. Y luego les dice el juez, cada uno de los diputados debe emitir un voto razonado. Es decir, cuando vote a favor de uno de los aspirantes para que sea titular, debe explicar cada diputado por qué está seleccionando a esa persona para darle su voto. Muy bien. Y último punto, el juez le dice, si el Congreso no designa a Rodolfo Leiva Martínez como consejero titular, tiene que explicar las razones específicas y de peso por las que no lo hace, y simplemente no lo hay, porque yo sí cumplí escrupulosamente con todos los términos de la convocatoria, porque ya me lo habían hecho la primera vez, en el 2009, y entregué mi documentación completa, a tiempo, en la forma exigida, sin ayuda del gobierno, aprobé el examen, tuve la calificación de 9.1, la más alta, por segunda ocasión consecutiva, y tercero, me presenté a la entrevista, demostré que sé, que tengo la experiencia, que tengo la seriedad y que voy a hacer un trabajo en pro de los chihuahuenses y no para beneficiarme exclusivamente personalmente o para beneficiar a mi familia en puestos públicos o para censurar la libertad de expresión. Entonces, como el Congreso tiene que tomar la decisión basado en eso, pues no pueden inventar un factor que simplemente no hay razones para no ser. La razón por la que no fui es porque se teme que los profesionales
conocedores de la materia, que tenemos independencia de criterio, lleguemos a esa posición de transparencia precisamente para cuidar los intereses de los ciudadanos y no los intereses de algunos grupos de poder. Perfecto, abogado, pues bastante amplia su explicación. No me queda más que agradecerle que nos haya concedido esta entrevista y vamos a estar al pendiente de su caso. Muchas gracias, estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca. Pues bien, ahí lo tiene usted, el abogado Rodolfo Leiva Martínez, dándonos a conocer esta situación. Pues se queda en la duda, queda ese ambiente de duda en la elección de los consejeros del Instituto Chihuahuense de Acceso a la Información, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que pues se supone que es uno de los más transparentes de toda la República Mexicana. Vamos a una pausa y regresamos.